Dale nomás. Bueno, muy bien. Un poquito vamos a hablar del rol que cumplen las imágenes y en particular la tomografía ha creado uno de los principales actores sin duda en lo que es esta crisis sanitaria que puso en jaque a un montón de países. Y en realidad lo que buscan, hay muchas publicaciones en lo que es diagnóstico por imágenes, sobre todo de tomografía, y lo que se busca es un poquito aumentar la sensibilidad y la especificidad de los métodos que ya tienen suficiente sensibilidad, como es la tomografía, por ejemplo. Mientras que, por supuesto, otros métodos vinieron a revolucionar un poco lo que son las imágenes pulmonares, y dentro de esos está, por ejemplo, la ecografía pulmonar. La tomografía cumple un rol que tiene que ver no solo con diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, sino que hay que tener en cuenta de que ese rol lo va a cumplir siempre y cuando ese método sea reproducible. Y hablo de reproducible en el momento en que todos los radiólogos o los que informamos tengamos una tendencia a homogeneizar la información que estamos transmitiendo. O sea, que los pacientes que tienen alta o baja o intermedia probabilidad de ser COVID sean lo mismo para cualquiera que interprete las imágenes. Eso es un poquito lo que está en vela de juicio, ¿no? Para qué es COVID y qué no es COVID. El gold estándar para el diagnóstico sin duda sigue siendo y es y será la PCR, porque es lo único, una PCR positiva es lo único que va a ser diagnóstico de que ese paciente tiene un COVID. Ahora, la sensibilidad de esa PCR hay reportes que van entre 60 y 71% en los estadios iniciales. Eso es una baja sensibilidad, perdón, es una sensibilidad intermedia, pero lo que quiero decir es que esa baja sensibilidad inicial puede estar dada por la baja carga viral o inclusive por errores de laboratorio. Comparando esa sensibilidad de un test analítico con la tomografía tiene reportes de sensibilidades mucho más importantes desde el inicio de la enfermedad. Entonces rectificaría de alguna forma los falsos negativos obtenidos en PCRs precoces. Con esto digo, sin duda, la prueba de PCR nos da falsos negativos. Entonces, hay que considerar que una única prueba de PCR no descarta tampoco la enfermedad en un paciente que tiene clínica, y quizás acá es donde jugaría un rol la tomografía, en el diagnóstico en casos de PCRs, por ejemplo, negativas. Sin embargo, a pesar de tener una muy buena sensibilidad, la tomografía tiene una baja especificidad. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos que encontramos en las tomografías de hoy están presentes en otras patologías, y sobre todo aquellas patologías infecciosas respiratorias. La baja especificidad entonces estaría dada básicamente para la dificultad para distinguir entre los hallazgos que tienen que ver con COVID versus otras enfermedades. Insisto, las otras enfermedades principalmente son las enfermedades infecciosas, pero tenemos otras enfermedades como son, por ejemplo, la hemorragia alveolar o las neumonitis por hipersensibilidad, que muestran hallazgos similares. Entonces, ¿qué es neumonía COVID y qué es neumonía no COVID? O sea, ¿qué parámetros tomográficos o de imágenes nos van a decir si esto es una neumonía por COVID o no? Bueno, hay muchos estudios, este es uno, por ejemplo, donde hablan o demuestran hallazgos tomográficos bastante típicos de la enfermedad. Sin duda, ponen en vela de juicio un poco de que a pesar de que hay hallazgos típicos, estamos en una situación de pandemia, o sea que estamos interpretando todos estos hallazgos en un contexto donde lo que vemos es COVID. Entonces, ¿qué pasaría el día de mañana, donde la prevalencia de la enfermedad sea baja y tengamos mayor prevalencia de influenza, si estos hallazgos realmente van a seguir siendo típicos o no van a ser típicos? Entonces, eso es un poco lo que se discute con los hallazgos tomográficos. La mayoría de las sociedades, o muchas de las sociedades, desaconsejan el uso inicial de tomografía en estadios iniciales, o como diagnóstico inicial, y solo recomiendan la tomografía para resolver algunos problemas. Y otro de esos problemas que se plantean para resolver son los pacientes que tienen, por ejemplo, un deterioro del estado clínico, o que tienen alguna sospecha o interpretación diagnóstica diferente.
o complicación de la enfermedad, ¿no? Buscando alternativas diagnósticas dentro de lo que es la tomografía. Pero también se ha propuesto para aquellos lugares que tienen recursos limitados para la realización de la PCR. Por ejemplo, en lugares donde les falta kits diagnósticos, o inclusive en los que tienen demoras, o sea, no todos los hospitales procesan PCR, y entonces en los que tienen demoras en obtener un resultado accesibles hacia hallazgos típicos, ¿no? De que los hallazgos de tomografía se superponen, insisto, con enfermedades, especialmente las patologías virales e infecciosas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, un poquito lo que se discute es, a ver, tenemos tomografía y tenemos una PCR. Hay dos premisas importantes en este punto. Uno tiene que ver con que hasta el 50% de las tomografías son normales, o sea, los pacientes que inclusive tienen diagnóstico de COVID, el 50% de las tomografías son normales. Pero otra de las premisas que quizás se superpone a la anterior es que los pacientes que tienen una PCR negativa pueden tener alta sospecha tomográfica. Por ende, la tomografía podría sugerir en algunas ocasiones y en algunos contextos el diagnóstico antes que la PCR positiva, pero no descartarlo. O sea, si no tengo una PCR positiva y tengo una PCR negativa, puedo tener imagen radiológica típica para COVID, y eso quizás nos permite solicitar o pensar en una segunda o tercera muestra de PCR, o inclusive tomar una medida epidemiológica, ¿no? O sea, teniendo PCR negativa y una tomografía positiva, podemos aislar al paciente y tomar una medida epidemiológica antes de tener una segunda PCR, por ejemplo. Entonces, ¿tomografía sí o tomografía no? Esto es algo sumamente discutido. De hecho, si bien muchas sociedades no la recomiendan, hay algunos países que lo establecieron como el método diagnóstico de primera línea. ¿Por qué estos países establecieron un método como la tomografía como primera línea? Bueno, la sensibilidad es altísima cuando el patrón tomográfico es típico. El valor diagnóstico en los casos sospechosos o con pruebas no concluyentes, en pacientes asintomáticos con una exposición conocida, siempre sabiendo de que son países que tienen la disponibilidad y tienen la posibilidad de hacerlo. Pero el cuarto parámetro, y el más importante que me parece, es la escasez de kits de laboratorio. O sea, si uno no tiene la posibilidad de hacer una PCR, estamos hablando de un método altamente sensible en etapas relativamente iniciales. Ya vamos a ver que después del tercer día se pueden encontrar hallazgos tomográficos en los pacientes que tienen clínica o tienen sospecha de neumonía por COVID. A pesar de que las sociedades no lo recomiendan, y hay algunos países que lo utilizan como primera línea, y no hay indicaciones claras para realizar una tomografía, porque en realidad la tomografía implica un montón de cosas, que son desde traslado, exposición de personal, que hacen que realmente las sociedades por eso desestimen el uso de la tomografía. Hay que considerarlas, o habría que considerar la realización de tomografía en algunos casos. Y dentro de esos casos son la discrepancia clínica, analítica y radiológica. En esto me refiero a un paciente que tiene clínica, pero por ejemplo tiene una analítica negativa, o tiene una placa de tórax no concluyente. En los pacientes que tienen dificultad para obtener una PCR, o con PCRs negativas o no concluyentes, pero que tienen clínica. En aquellos pacientes que tienen alguna otra patología crítica, con sospecha o duda diagnóstica de ser positivos, para elevar justamente las medidas epidemiológicas y la protección de los profesionales intervinientes, y como diagnóstico diferencial. Si bien no están dadas las indicaciones de tomografía, es importante saber que la OMS lo considera de alguna forma un criterio diagnóstico de infección, siempre y cuando tengamos hallazgos típicos tomográficos. Entonces, un poquito de cuáles son esos hallazgos típicos tomográficos o que podemos encontrar y qué es lo que está reportado. Hay 4 signos que tienen que ver con la distribución y otros con la atenuación. Esto es un estudio que lo que hizo fue en realidad hacer una búsqueda electrónica de todo lo que está publicado,
y entonces ver qué es lo que más se reportaba. Y estas son las cosas que más se reportan en la mayoría de los estudios. Esto fueron en definitiva 919 pacientes que se analizaron, y lo que se encontró en cuanto a distribución es que la mayoría tenían compromiso bilateral, multifocal, periférico y posterior, o sea que la distribución está clara. ¿Y cómo es esto? Si nos fijamos en los números, o sea, la mayoría tenía ese compromiso. Ahora, en cuanto a la atenuación pulmonar, o lo que se encontraba de atenuación pulmonar, pues sin duda, mayoritario, lo que es el vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante con las imágenes, donde casi el 90% llegaba a tener este patrón. También se encontraba consolidación y engrosamiento vascular o ectasia vascular, que en general estaba asociado a cualquiera de estos patrones. Sin duda, tenemos una distribución clara y tenemos unos parámetros de atenuación radiológica clara, en un estudio bastante grande que es todo reporte, ¿no? O sea, siempre hablando de que todo esto es reporte de casos y estudios, por supuesto, retrospectivo en contexto de estar pasando por una pandemia, o sea que todos los que analizamos estas tomografías las analizamos con ojo de pandemia. Pero bueno, más allá de ese sesgo, tenemos una concordancia entre la mayoría de las publicaciones. Entonces acá un poquito es este engranaje de criterios diagnósticos estaría formado por dos cosas. Una que es la distribución de las lesiones, y otra es la atenuación, siendo la distribución de las lesiones casi lo predominante, considerando, por supuesto, lesiones bilaterales, lesiones multifocales, lesiones periféricas y posteriores como distribución, y la ocupación tanto intersticio como alveolar. Y ahí se suman estas dos atenuaciones, o estos dos patrones, un patrón consolidativo, un patrón más de vidrio esmerilado, por ejemplo. Entonces, para hablar un poquito de lo que serían lesiones típicas o lesiones atípicas, porque eso sí está bastante claro, en base a los reportes que tenemos, las lesiones típicas serían las lesiones que se presentan con vidrio esmerilado, de compromiso multifocal, o vidrio esmerilado con consolidación superpuesta, o sea, encontrar los dos patrones, o el patrón predominantemente consolidativo, que ya nos hablaría de un estadio evolutivo un poquito más avanzado. Y el cuarto patrón, o el tercer patrón, mejor dicho, es el patrón, el crazy paving, que esto es un patrón que tiene compromiso tanto del intersticio como del alvéolo, o sea, tiene ocupación alveolar parcial, pero además tiene compromiso intersticial. Otras dos lesiones típicas son estas dos, que una es la opacidad lineal, y las opacidades lineales hablamos de quizás un compromiso alveolar, pero intersticio pleural, y después esto que es el signo del azúcar derretida, que no es más que la remisión o la evolución de un cuadro, por ejemplo, consolidativo, con áreas de vidrio esmerilado en el decúbito. Esas serían lesiones típicas. Hay lesiones sugestivas, y entonces acá hablamos del vidrio esmerilado, pero no multifocal, sino una única lesión de vidrio esmerilado, lo consolidativo, pero sin vidrio esmerilado, o el agrandamiento vascular, pero aislado, o inclusive el pulmón blanco, el vidrio esmerilado, pero que ocupa todo el campo pulmonar, los dos campos pulmonares, quiero decir, pero no segmentario ni periférico. Estamos hablando de lesiones que quizás son típicas, pero una distribución atípica. El engrosamiento pleural focal o el engrosamiento de la pared bronquial, como hallazgos aislados nunca, y las bandas fibróticas en general se habla de que son más tardías. Y finalmente, dentro de los hallazgos atípicos, hay un montón que los vemos, por ejemplo, en cuadros neumónicos bacterianos, como puede ser el derrame, o el derrame pericárdico, o las adenomegalias mediastínicas, o las secreciones en las vías aéreas, o sea, la ocupación de los bronquios, presencia de bronquiectasias, o hallazgos, por ejemplo, típicos de otras enfermedades, como puede ser el signo de árbol en brote, que lo vemos bien en patología de la pequeña vía aérea, como puede ser una bronquiolitis. Y de acá, un signo que destaco es el signo del halo. Esto está descrito como hallazgos atípicos, pero hay artículos que lo definen como una lesión bastante típica o característica del COVID,
pero son estudios aislados, en pacientes aislados, o sea, no tenemos un grupo grande de pacientes que haya registrado el signo del halo. El signo del halo es un componente mixto, o sea, tiene una parte de vidrio esmerilado y una parte consolidativa, pero que nunca se presenta en forma aislada. Siempre que lo vemos en un compromiso intersticio alveolar bilateral periférico, y entonces encontramos esto, pero nunca en forma aislada. Entonces, si lo encontramos en forma aislada, pasa a ser un signo atípico, inclusive nos hace pensar más en enfermedades micóticas que en enfermedades infecciosas virales. Bueno, entonces para ver un poco lo que son los signos radiológicos, acá tenemos dos ejemplos. En esta tomografía podemos ver una atenuación en vidrio esmerilado, y el vidrio esmerilado es aquella atenuación que nos permite ver de fondo los vasos sanguíneos o los bronquios. O sea que no es una ocupación total del alvéolo, sino que es una ocupación parcial del alvéolo con engrosamiento intersticial, ¿sí? Acá vemos algunos bronquios dilatados, porque puede haber bronquiectasias, pero el compromiso en este caso es bilateral, es bien subpleural, ¿sí? Y tiene también algo de engrosamiento del intersticio, que es todo esto que vemos alrededor. Por otra parte, en este otro caso, podemos ver de que es mucho más sutil. Esa atenuación ya no tiene tanto engrosamiento del intersticio, pero sigue siendo de compromiso bilateral, ¿sí? Subpleural, acá tenemos más central, ¿no? Pero es bien una atenuación en vidrio esmerilado, esto que nos permite ver el bronquio, los vasos sanguíneos por debajo. Acá hay otro ejemplo de lo que podemos ver. Esto es vidrio esmerilado, si vemos acá, o sea, es una atenuación donde sí vemos por debajo los vasos sanguíneos y los bronquios, pero encontramos esto. Y esto es el agrandamiento vascular o lactasia vascular, que tiene que ver con cambios inflamatorios, y que esto está bastante descrito en la literatura, ¿sí? Lo vemos acá o lo vemos acá. Son los vasos sanguíneos dilatados, ectásicos, y que tiene que ver con los cambios inflamatorios de la enfermedad. Lo mismo acá, pero acá encontramos, además de los vasos dilatados, algo de engrosamiento de los septos interlobulillares. Paula, En este otro caso, vidrio sí, deslumbrado es lo mismo que el deslustrado, esmerilado, como lo llaman sí, los españoles, ¿no? es lo mismo, ¿sí? El vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, es ocupación alveolar parcial con intersticio, ¿sí? O sea, es la combinación de las dos cosas. Perfecto. Eso es verdad que en la literatura quizás los nombran en diferentes formas, pero es exactamente lo mismo lo que uno ve, o cómo lo traducimos. En este caso, por ejemplo, podemos ver con un patrón más consolidativo, ¿no? Si bien tenemos áreas de opacidad o atenuación en vidrio esmerilado, más periféricas, ¿sí? Insisto, esto es bastante diferente a esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos llegando a ver por debajo de esa atenuación los vasos sanguíneos y los bronquios, versus acá que ya hay ocupación alveolar completa, ¿sí? Esto es consolidativo, bilateral, además de tener este infiltrado, ¿sí? Lo mismo tenemos acá, si bien acá tenemos broncograma aéreo y acá no tenemos, es un patrón consolidativo, donde el alvéolo está totalmente ocupado. Además tenemos, bueno, algo de derrame, ¿sí? Bueno, pero básicamente como patrón, esto es patrón consolidativo, que cambia groseramente a lo que vemos como un patrón en atenuación en vidrio esmerilado. Esto, que es lo que les decía, bueno, por ejemplo, acá tenemos varias imágenes, ¿sí? Pero acá se destaca, a diferencia de estas, si miramos estas dos, acá tenemos un vidrio esmerilado, ¿sí? Con áreas de dilataciones vasculares. Y acá, además de tener eso, tenemos esto que lo rodea. Y esto es lo que llaman el signo del halo. O sea que no sería más que la ocupación alveolar parcial central con un halo rodeando más consolidativo y que tiene que ver con la presencia de un tejido más granulomatoso. La ocupación alveolar por tejido granulomatoso. Entonces, esto sería un patrón mixto, no sería tan diferente a lo que vemos en los hallazgos típicos. De hecho, en este caso, estamos viendo compromiso bilateral, multifocal, periférico, posterior, y tenemos el signo del halo. Es un hallazgo más que suma, digamos, a los hallazgos, pero no es típico per se por estar sólido.
En este otro caso, a diferencia de los anteriores, esto es lo que sería un crazy paving, y que tiene como características que además de estar ocupados están engrosados los septos. Entonces podemos llegar a ver el engrosamiento de los septos interlobulares y la ocupación alveolar parcial, que simula a lo que es este patrón en empedrado, ¿no? Pero si miramos acá, por ejemplo, o acá, se ve la diferencia de lo que son los septos. Si bien esto es un vidrio esmerilado, y el vidrio esmerilado tiene algo de compromiso intersticial, es muy diferente al engrosamiento de estos septos, ¿sí? Esta imagen es ampliada de esta, y vemos ese cuadriculado, o esa forma de empedrado que simula, digamos, este patrón. Bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad evolutiva es infecciosa, evoluciona como cualquier cuadro respiratorio en general. Hay algunos estudios de este SUNO donde lo que hicieron fue ver cómo evolucionaban imagenológicamente, y no se encontraron más que como vemos que evolucionan, por ejemplo, las neumonías. Siempre hay una remisión, siempre hay un estadio precoz, pero acá lo que cambia es que el patrón predominante en la etapa inicial puede llegar a ser un vidrio esmerilado deslustrado, pero unilateral. Entonces, fíjense que del día 0 al 4 puede haber un vidrio esmerilado sutil, unilateral o multifocal, pero unilateral, y que quizás esto no lo describiríamos como un patrón típico, pero es parte de la evolución precoz. Si eso lo dejamos evolucionar y vemos en una base más avanzada y lo tomografiamos a ese paciente al día 5 o 8, ese empeoramiento lleva a que lleguemos a ver esa distribución bilateral del vidrio esmerilado, inclusive la aparición del crazy paving. Otra vez, con distribución bilateral y multifocal. En cuanto a la fase pico, acá, todas esas áreas que ya empezamos a ver con ocupación alveolar parcial se empiezan a ocupar en forma definitiva. Es lo que podemos empezar a ver como consolidaciones. O sea que ya dejamos de ver esos bronquios y esos vasos sanguíneos de fondo y pasamos a ver la ocupación completa, ¿sí? Que sería la consolidación típica de los cuadros neumónicos que estamos habituados a ver. Y finalmente la resolución pasa a ser la absorción de esa consolidación, que se resuelve alrededor de los 30 días, como cualquier, o sea, se resuelve imagenológicamente, ¿no? Como cualquier cuadro neumónico que estamos habituados a ver, eso, la resolución en general imagenológica no es menos de 30 días. Todo esto es literatura, son aportes, creo de que nos suma para saber de que una imagen precoz con compromiso unilateral tenemos que tener cuidado porque puede ser una tomografía precoz, así como podemos encontrar un test de PCR precoz negativo, también podemos encontrar una tomografía negativa precoz, como para no subestimar el compromiso unilateral de la enfermedad. Entonces, en este estudio, la gráfica de lo que ven es la opacidad en vidrio esmerilado, que aumenta y desciende sobre el final de la enfermedad, mientras que va apareciendo y va subiendo lo que es la consolidación. Al principio hay mucho más patrón en vidrio esmerilado, y sobre el final aparece la consolidación. Entonces, parte de la evolución, si queremos verlo en las imágenes, por ejemplo, acá encontramos opacidad en vidrio esmerilado, con algo de engrosamiento vascular o ectasia vascular. Acá ya encontramos un patrón en empedrado, donde vemos además el engrosamiento de los septos, y finalmente la consolidación, que ya es la ocupación alveolar completa, con alguna que otra dilatación. Tenemos silenciamos. Angie. Ahí está. Ya está, ya lo silencié. Bueno, entonces, como veíamos la evolución anterior,
si miramos la evolución de esta enfermedad, es lo mismo, de un patrón que pasa a ser mixto y aparece el empedrado, ese empedrado donde ya empieza a desaparecer quizás un poco el vidrio esmerilado, y sobre el final, si controlamos, ya hay reabsorción completa. Entonces, la evolución existe tomográfica, no está indicada la evolución tomográfica. Digo, esto es lo que describe la literatura, pero que no es más que la evolución que conocemos de un cuadro de neumonía, por ejemplo. En pos de encontrar, digamos, alguna forma de estandarizar estos hallazgos típicos, incaracterísticos, o de alta probabilidad o baja probabilidad, es que algunos colegios o algunas sociedades se han adelantado y empezaron a sacar digamos, sistemas de reporte. Dentro de estos sistemas de reporte está, por ejemplo, el COVID-RATS o el CO-RATS, que son sistemas de reporte que estandarizan la forma en que nos vamos a comunicar como médicos radiólogos. Estos dos sistemas de reporte quizás los categorizan con números diferentes o con puntajes diferentes, pero más allá de ponerles un número, un puntaje diferente, las características por imágenes que ven son exactamente las mismas. O sea que ambos sistemas de reporte, que ninguno está validado, o sea, son todas, digamos, cosas que están en revisión, pero ambos sistemas de reporte lo que hacen es poner como una lesión típica aquella que presenta alguna de las características que ya nombramos, o sea, que tenga una distribución, que sea multifocal, bilateral, que tenga compromiso periférico y posterior, y que la atenuación sea en vidrio esmerilado como primer parámetro, o que tenga patrón consolidativo. La que yo saqué y quizás menciono es el CO-RATS, porque es un sistema que uno como médico radiólogo está acostumbrado a utilizar, porque va del 1 al 6, es una categoría que estamos habituados a usar más para enfermedad oncológica, ¿no? Quizás suena el TRATS, el BRATS o el PRATS, que es para la próstata, la tiroides, o sea, es un sistema de reporte que quizás estamos habituados a utilizar y que evalúa la sospecha de afectación pulmonar. Es sospecha. Esta es, por ejemplo, de la Sociedad Radiológica Holandesa, el COVID-RATS es de la Sociedad Europea, y lo interesante de esto es que tiene una confiabilidad interobservador moderada, o sea, tiene un Fleiss kappa que es de 0,47, pero ese 0,47 es para estos, o sea, si bien no es bueno ese Fleiss kappa, porque la confiabilidad es moderada, el Fleiss kappa es superior en las categorías, en los extremos, o sea que para decir que un paciente tiene alta sospecha, tiene un Fleiss kappa muy alto. Estas 6 categorías, la categoría 1 habla de una tomografía que es normal o que tiene anormalidades no infecciosas. O sea, que encontremos como hallazgo un derrame pericárdico, un nódulo pulmonar solitario, o sea, que encontremos hallazgos no infecciosos. El CO-RATS-2 ya habla de una normalidad consistente en una infección, pero que no es compatible con COVID. Por ejemplo, si encontramos un patrón en árbol en brote, o sea, si describimos un patrón en árbol en brote sin ninguna otra cosa, es más probable que estemos hablando de una infección como una bronquiolitis que pensar en COVID. Hablemos de una infección de pequeña vía aérea y no de COVID. Son anormalidades que tienen que ver con otras infecciones, que son más probables de otras cosas. Por ejemplo, un absceso pulmonar. Si encontramos un absceso pulmonar, es un absceso pulmonar y estamos pensando en otra cosa. Mientras que el CO-RATS-5 es una lesión típica, y entonces nos quedan estos dos en el medio. Y estos dos en el medio son los que generan bastante incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene algún parámetro, pero no tiene todos, entonces quedan en un medio las dos categorías. Vamos a ver algunos ejemplos. Por eso es que estas dos categorías tienen un Fleiss kappa de 0,47, que es moderado y no mayor a eso, ¿no? Todos estos hallazgos, de todas formas, uno tiene que interpretarlos no solo con la analítica, o sea, con el paciente enfrente, sino con el tiempo de evolución de los síntomas. No es lo mismo evaluar un paciente en tiempo 0 que evaluar un paciente al día 8.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos, no sé si se llega a ver, si se ve bien, pero acá tenemos un patrón en algo en brote, bien periférico, único. Acá algunas bronquiectasias, pero bueno, esto es típico de una infección más, una bronquiolitis, por ejemplo. Entonces esto sería algo de baja probabilidad. Ahora, si encontramos esto, que es un vidrio esmerilado, pero que lo encontramos con una distribución no típica, X3, o encontramos esto de acá abajo, que es un patrón empedrado, pero en un paciente que tiene un pulmón, que tiene enfisema, que puede llegar a ser algo de fibrosis. Entonces, esto termina siendo alta, pero estamos hablando de un pulmón ya patológico. O lo cuarto que encontramos acá, que es un compromiso consolidativo, unilateral, basal, ¿sí? Con áreas de vidrio esmerilado, de atenuación en vidrio esmerilado, pero también con áreas de Como un broncograma. claro, y harían esto más en una neumonía bacteriana, no en un COVID. Otra vez, esto no lo descarta, ¿no? Pero digo, como probabilidad, si uno tiene que pensar en probabilidades, entonces, pero no COVID en este otro, mientras que estos dos son los que generan más dudas. Las imágenes son bien diferentes, ¿no? O sea, esto estamos viendo ejemplos que son bien distintos. Pero entonces, cuando hablamos de COVID sí y COVID no. Si miramos estas imágenes, son atenuación en vidrio esmerilado, multifocal, bilateral, tiene algo de dilatación bronquial o ectasia bronquial, y si bien uno podría decir cualquiera de estas dos cosas pueden ser un COVID con alta sospecha, estos son dos ejemplos de cosas diferentes. Neumonitis tóxica. O sea que, fíjate que ahí está dada la especificidad de los podemos encontrar en un pool de patologías bastante amplias. Bueno, para ver algunos casos, estos ya son nuestros, esto es un patrón, ya empezamos a ver, son casos positivos, ¿no? Esto ya sabemos de que tienen una PCR positiva, y entonces acá encontramos este patrón, algunos en vidrio esmerilado, pero también algo consolidativo, consolidaciones lineales, consolidaciones subpleurales basales, pero el compromiso es claramente bilateral y multifocal. O sea que las características de esta lesión son de alta probabilidad para pensar en COVID, siempre basándonos en probabilidades diagnósticas. Si vemos este paciente, en este paciente nos encontramos con una atenuación en vidrio esmerilado, pero ya tenemos engrosamiento de los septos interlobulillares, que eso no es más que engrosamiento por infiltración linfocitaria. Entonces, no vemos compromiso bilateral, es unilateral, no es un compromiso multifocal, ocupa lo que sería el segmento basal posterior del lóbulo derecho, y no es una atenuación en vidrio esmerilado parcheada, o sea, que esto, si bien no es típico de COVID, fue positivo. Entonces ahí es donde un poco juega esta posibilidad diagnóstica que va de la mano de la clínica y de la mano de una PCR, ¿no? Quizás en este paciente uno podría haber pensado es el inicio de una neumonía bacteriana, o es porque hay ocupación alveolar, pero no, fue positivo para COVID, aunque tuviera una lesión unilateral y basal. Este otro ejemplo es parecido al anterior, ¿sí? Pero ya tenemos mucho más patrón consolidativo, subpleural, pero sigue siendo bilateral y periférico, ¿sí? Si vemos el comportamiento es más posterior, casi los lóbulos anteriores, o los segmentos anteriores, perdón, no estaban afectados.
En este caso, que también fue positivo, tenemos aisladas y muy sutiles lesiones que son también en atenuación en vidrio esmerilado y periférico, pero fíjense la sutileza, probablemente esto sea una tomografía precoz adquirida en los primeros días de la enfermedad, y es por eso que estamos viendo pocas lesiones. Probablemente si a esta paciente la retomografiamos 4 o 5 días después, veamos la evolución normal, que es la aparición de más lesiones o de ocupación alveolar completa ya consolidativo, ¿sí? Entonces, fíjense, me voy para atrás, pacientes positivos, que sabemos que son positivos, las diferentes imágenes que podemos llegar a adquirir, ¿no? O sea, son 3 patrones que si bien tienen un comportamiento parecido y donde la base está en la distribución, puede ser desde un patrón empedrado hasta una ocupación alveolar total, como es la consolidación, o parcial con algo de intersticio, como puede ser un patrón en vidrio esmerilado. En este otro caso, ya vemos algo que se parece más a un pulmón blanco, pero que no es completo, pero fíjense que las áreas que se ven de vidrio esmerilado son extensas, subpleurales arriba, pero son extensas. Y asociado a eso, también vemos algo de ocupación alveolar. Entonces, este paciente, si bien tiene mayor afectación, podría ser la evolución. La agarramos quizás un poco más tarde en la clínica, y entonces estamos viendo imágenes más evolucionadas. Es compromiso más extenso, pero sigue siendo otra vez la distribución típica, ¿sí? Bilateral, multifocal, periférico y a predominio posterior. Mismo paciente, acá podemos ver compromiso multifocal, bilateral, ¿sí? Opacidad en vidrio esmerilado, encontramos algunas dilataciones bronquiolares, inclusive los agrandamientos vasculares o las ectasias vasculares. Finalmente, este paciente tenemos consolidaciones más lineales, subpleurales, ¿sí? Pero también sigue siendo de compromiso bilateral. Este paciente, además de tener esas consolidaciones subpleurales y lineales, tiene áreas de vidrio esmerilado sutiles, pero no es lo que predomina, es más el patrón consolidativo. Este paciente, si bien tiene características que son de distribución y no solo de atenuación, tuvo PCR negativa. Entonces, es importante destacar de que quizás en lo que podría colaborar esta tomografía podría ser en, por ejemplo, sumar a solicitar una segunda PCR o a tomar medidas epidemiológicas, por supuesto. Paciente que tiene atenuaciones en vidrio esmerilado, periférico, más anteriores, ¿sí? Pero compromiso multifocal y bilateral, y algunas, lo que tiene acá abajo es más una telectasia con algo de retracción. Este paciente, PCR negativa. Y finalmente, esta es la evolución de una paciente. Tenemos 2 técnicas diferentes, porque esto es una adquisición de abdomen sin filtro pulmonar. Se ve diferente el parénquima, pero era un parénquima que era normal. Cuando empieza con síntomas respiratorios y empezamos a ver estas sutiles áreas de vidrio esmerilado, y finalmente esta tomografía, pero lo impresionante es que entre el transcurso de la primera, desde que inician los síntomas, a la segunda tomografía, donde encontramos todos estos infiltrados, inclusive ocupación alveolar y engrosamiento de los septos, pasaron solo 4 días. Bien, entonces, como conclusiones o cosas a tener en cuenta, la tomografía tiene una muy alta sensibilidad diagnóstica, pero baja especificidad. ¿Por qué está dada la sensibilidad? Porque encontramos hallazgos típicos. Sin embargo, yo creo de que el rol en el algoritmo diagnóstico tiene que ser posicionado en forma individual. No creo que todos debamos poner la tomografía como parte del algoritmo diagnóstico, pero hay lugares donde quizás
el tiempo de la demora en el resultado de una PCR, o inclusive la falta de kits de laboratorio para analizar PCR, nos ponen en evidencia el compromiso respiratorio y la alta sospecha antes de tener la posibilidad de un resultado. Y eso nos permite, sin duda, aislar a un paciente y tomar medidas. Otro punto que me parece importante es estandarizar el lenguaje de los informes. Yo creo de que eso es fundamental, si bien todavía es muy difícil decir que es alta o baja probabilidad, sabemos que lo que es alta probabilidad es alta probabilidad. Inclusive en el CORRAX, el análisis de los pacientes que tenían CORRAX 5, creo que hubo un solo falso negativo de 256 estudios, o sea que para decir que un estudio tiene características típicas y es alta probabilidad de COVID, estamos bastante avalados. Ahora, que puede llegar a ser otra cosa, puede llegar a ser otra cosa, pero si tiene esas características típicas, probablemente sea un COVID. Eso, sin duda, va a ayudar a estructurar de alguna forma los informes y permitir una mejor comunicación entre médicos radiólogos, inclusive en la toma de decisiones. Y por último, que me parece importantísimo, es el análisis estadístico de las publicaciones. Todos estos estudios que se plantean desde la tomografía están supuestos sobre una revisión bibliográfica que es básicamente de casos o estudios retrospectivos con un sesgo importante que es la pandemia. Yo creo que sería diferente si analizamos otra vez estos casos en un momento donde la prevalencia de COVID es baja. Creo que habría que plantearse si esos signos siguen siendo típicos cuando el actor principal sea, por ejemplo, otra vez la influenza. Eso es todo. Excelente, Paula, buenísimo. Un aplauso espectacular. Muy bien, Paula. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Re lindo. Gracias. No sé si hay preguntas del público, porque nos podemos quedar, si quieren, 10 minutos más, con unas preguntas para que Paula las responda.